Estaba grabando. Tengo un amigo, compañero que es arquitecto, pero también es historiador, que él daba pláticas sobre historia del arte y en sus pláticas decía que nosotros somos hijos de los romanos, así lo expresaba. Y te deja pensando, ¿no? ¿En qué sentido somos hijos de los romanos? ¿Qué aspectos de nuestra vida presente pues están conectados con esa historia, ¿no? Antigua de Roma? Es que ya hacía esto con el pueblo, ¿no? ¿Perdón? Eh, Alguien quiso participar, pero no se escuchó bien. Hay muchos aspectos. No, sí, Aún Roma desarrolla la parte cultural tremendamente influencia de los países conquistados, pero sobre todo de Grecia. así es. De hecho, el griego siguió siendo la lengua de los cultos, Sí, así como el latín en la Edad Media era el de los cultos. sí, Pero sí, por ejemplo, nuestro sistema jurídico es un sistema jurídico romano. sí, El sistema jurídico en América Latina es eminentemente romano. sí, Ahí tiene su origen con las actualizaciones, pero eso es una parte. sí, La evolución de la religión, que aunque no era así de fe y de que tenés que creerlo, ¿verdad? sí, Así como Jason o como otros, pero esa parte de la religiosidad de lo que tenemos en nuestros barrios en América Latina, sí, sobre todo en México, ¿verdad? El altar en la casa, en el barrio. ujú, Entonces, antes de convertirse al catolicismo sí, o llegar a un acuerdo con el catolicismo para sobrevivir ambos, ¿verdad? Ahí son interpretaciones. sí, Pero esa parte religiosa que nosotros tenemos en nuestros barrios, el calendario nuestro, siempre decimos día de San Fermín, día de no sé qué, vea. Eso, los romanos tenían esa base. ujú, Y el papel de las mujeres en la sociedad, sí. que aunque no votaban, tenían mucho poder, inclusive podían llegar a tener poder económico, vea, sin aspirar a los cargos. Entonces, hay No, una serie que ahora los tomamos como derechos de las mujeres, pero que muchos ya de alguna forma se implementaron en la época romana. Entonces tenemos aspectos religiosos, jurídicos, eh, el aspecto de la organización del ejército. sí, Es impresionante. Las legiones, como decir aquí, brigadas, batallones. Entonces, ajá, si sí, nosotros estudiamos el ejército, la parte cultural, el calendario, la influencia religiosa en la vida, pues claro, al través del desarrollo y de la evolución romana, fue teniendo diferentes aspectos. sí, Pero sí tenemos muchas de esas cosas que heredamos, de esas costumbres. Muchas de las palabras, ¿vea?, que decimos sí, galicismo, realmente tendrían que ser en latín, ¿vea? Acá también tenemos la Dante Alighieri, ajá, que dan arquitectos de origen italiano, vienen a dar conferencias sobre Roma. Es fascinante, ¿vea? sí. Por ejemplo, el aspecto político, decía por ahí una autora, Ikra Nantaki, que el pan y el circo no lo inventaron los partidos políticos no actuales, por no decir nombres. El pan y el circo viene desde la cultura política romana, ¿no? Que era fundamental. Bien, vamos a revisar la historia de Roma con los aspectos más esenciales, sobre todo asumiendo pues que es una larga historia, pero al menos como que tener idea de los procesos generales que vivió esta cultura. Y pues el libro que les dejé de reseña, pues es como para complementar, ¿no? Aspectos que puedan ser muy interesantes que tienen que ver con la vida cotidiana. Entonces, vamos a comenzar por la primera parte. Recuerden que Roma pasó por tres grandes etapas o periodos. Roma fue una monarquía, luego fue ¿qué? Fue una república, oligarquía, ajá, y luego un imperio. oligarquía. Sí, una oligarquía, un imperio. Entonces, vamos a comenzar con la primera parte, que es, sí, ven la presentación ahí, ¿verdad? Sí, alcanzan a ver la presentación. Sí.
Bueno, sí, sobre el aspecto geográfico, eh, la península itálica, pues es un espacio, ¿no? Que tiene todo tipo, digamos, de paisajes, ¿no? Es una península, la costa, tiene ríos, tiene montañas. Realmente es un espacio muy propicio para desarrollar múltiples actividades. Entonces hablamos de que tiene ríos, sus cadenas montañosas y los valles planicies que van a permitir desarrollar la agricultura y la ganadería. Entonces, aquí tenemos un primer mapa de cómo empieza Roma, ¿no? Como dice, Roma no se hizo en un día, es un proceso muy largo, pero aquí ustedes pueden observar el punto donde está Roma y aquí van a ver la presencia de Grecia en la parte sur y estas áreas de color verde es la presencia de los cartagineses. ¿Los cartagineses quiénes son? ¿De qué cultura provienen los cartagineses? Si nos acordamos. ¿Se acuerdan del... Los fenicios, Exactamente, los cartagineses son que son fenicios, ¿no? Son esos asentamientos que se establecieron en ese proceso de expansión que realizaron estos, ¿no? Y en la zona rosa está el área de los etruscos, que es una cultura de la que no se sabe mucho, se está investigando, pero que para muchos fue la que le dio pues, mucha solidez en varios aspectos, ¿no? A los pueblos latinos. Entonces, ya decíamos que es un espacio muy variado, heterogéneo, con ríos, montañas y planicies. Y la mayor parte de los pueblos que habitaron esta península son de origen indoeuropeo, ¿no? Que ya hemos visto por qué indoeuropeo, sobre todo por la cuestión lingüística, ¿no? Que si se analizan la lengua, pues tienen aspectos comunes con otras, con la griega, por ejemplo, ¿no? Aquí ustedes pueden observar cómo la historia de Roma se dividió en tres partes, cronológicamente. Primero fue una monarquía, donde los reyes eran los que tenían el poder, desde el 753 al 509. De esta parte no hay mucha información, ¿no? Para reconstruir esa historia, ¿no? Pero al menos hay ahí una lista de reyes y cómo se fue dando este proceso. Está la república, donde el poder va a estar en manos de los cónsules que son electos del 509 al 30 antes de Cristo, cuando empieza la crisis. Luego viene una etapa denominada imperio, donde los emperadores van a ser los que tengan la máxima autoridad, aunque hay que decir que aún hay contrapesos, ¿no? Porque las estructuras políticas como el Senado nunca van a desaparecer, ¿no? De Roma en el ámbito político, pero sí va a haber como momentos en que el Senado va a tener cierta presencia, cierto poder, y en otros momentos va a ser el emperador, ¿no? El que tenga el control. Entonces, del 30 antes de Cristo hasta la caída en el 477 después de Cristo, cuando Roma, pues finalmente cae como imperio. La parte de la Roma occidental, porque ustedes saben que la parte de la Roma oriental siguió con el nombre de Imperio Bizantino. Bueno, empezamos con la monarquía. Aquí ustedes pueden ver así una imagen de los siete reyes de los que que se ha documentado de la historia de Roma. Vamos a ir revisándolo uno por uno. El primero, pues, es Rómulo, ¿no? Que se enlaza con el mito de la fundación de Roma. Aquí ustedes pueden observar más o menos la cronología en el tiempo en que aproximadamente gobernaron estos reyes que eran de origen latino, de origen etrusco también. Y sobre la fundación de Roma, pues hay un mito que se los voy a leer. Ustedes lo tienen en la lectura, ¿no? En su material, pero acá se los comento. Dice, según una leyenda romana, en el año 776 a.C., un rey llamado Numitor gobernaba sobre dos ciudades latinas en la península itálica, ambas situadas al sur del Tíber. La primera ciudad más antigua era conocida con el nombre de Lavinium, la segunda, planificada como colonia debido al crecimiento experimentado por Lavinium, se conocía con el nombre de Alba Longa y fue construida en las faldas de los montes albanos.
Amulio, el malvado hermano menor de Numitor, organizó un ataque que obligó al rey a exiliarse solo, sin posibilidad de volver a su país para proteger a su familia. Amulio se hizo con el trono, asesinó a los hijos de su hermano y decretó que la hija de su hermano, Rea Silvia, se convirtiera en virgen vestal para impedir que los nietos de Numitor pudieran reclamar el trono. Si han escuchado lo que son las vírgenes vestales, que son las que custodian, ¿no?, el fuego en la ciudad de Roma, y obviamente que eran, sí, Pamela, Sí había escuchado que ellos se encomendaban a la que según era la diosa del hogar sí, así es. y ella cuidaba el fuego. Ellas tenían que cuidarlo, no se podía apagar en ningún momento, ¿no? Y estaban destinadas a vivir a vivir con otras vírgenes vestales, y sí podían, digamos, después de a cierta edad, pudieran dejar de ser vírgenes vestales, pero mientras estaban en los templos, pues eran mujeres muy cuidadas, muy respetadas, o sea que no se les podía tocar ni se les podía ver. Entonces, pues Rea Silvia fue, digamos, destinada para que fuera virgen vestal, pero Rea Silvia quedó embarazada. El historiador romano Livio asegura que Rea Silvia dijo haber sido violada por el dios Marte, y que si bien ella así lo creía, quizá únicamente esperaba que el engaño paliara su culpa. En cualquier caso, los gemelos de Rea Silvia constituían una amenaza para el poder del usurpador, dado que ocupaban el primer lugar en la línea sucesoria del rey asesino. Amulio ordenó que sus sobrinos nietos fueran ahogados en el río. Dado que el río estaba en la época de crecida, el sirviente que abandonó a los niños en el agua los dejó cerca de la orilla. Allí, según la leyenda, una loba los encontró y amamantó. Y no mucho después, un pastor del rey los encontró y crió como hijos suyos. El pastor lo bautizó con los nombres de Rómulo y Remo. Los pequeños crecieron en su casa. Plutarco cuenta que Numitor desde el exilio envió dinero para la educación de los gemelos. Cuando crecieron, Rómulo y Remo se deshicieron de su malvado tío abuelo y Numitor volvió a ocupar el trono. Entonces, ahí está el mito de la fundación de Roma con estos gemelos. ¿Recuerdan otra historia parecida a esta que ya platicamos anteriormente? La del rey Aluín. Sí. Y hay otro, acuérdense del primer imperio en la parte mesopotámica. ¿Se acuerdan? Desde el imperio acadio. ¿Qué sería el rey qué? ¿Se acuerdan del rey Sargón? Que también tenía una historia parecida a esta, ¿no? Que fue abandonado cerca del río y bueno, que alguien lo rescató por ahí. Y también la historia de quién, del propio Moisés, ¿no? Entonces, pues son amamantados por una loba y pues se salvan, pues. Sí. Perdón, ¿alguien quería participar? Bueno, entonces, En El Salvador, perdón, doctora, sí, el mande. cementerio general tiene una parte que se llama de los ilustres, Sí, donde está el primer aviador que vino de Italia, pero hay un monumento grande que es dedicado a Rómulo y a Remo, y fíjate, es una loba dándole, amamantando amamantándolos. Sí, a dos bebés que son, es interesante porque cuando yo niño iba a la escuela para cortar camino con los compañeros, nos atravesábamos y siempre pasábamos viendo a la loba, a Rómulo y Remo, los ajá, fundadores de Roma. Y fíjense. una placa medio explica, entonces crecí con esa idea. Después lo leí ya, vea, No, cuando fíjense, estudié un ¿no? poco la mitología greco-romana. Sí, Pero eso es la gran creencia, vea. claro, ¿no? Por ejemplo, revisando la historia, ¿no?, de Roma, obviamente es el mito, pero hemos dicho que los mitos tienen aspectos de verdad, ¿no? O sea, dicen hay que quitar el humo, porque se han hecho estudios arqueológicos y sí se han encontrado asentamientos entre el año 1800 que corresponde más o menos al 753 que oficialmente se establece como la fundación de la ciudad de Roma. Entonces, también menciona Susan Weiss que esta lucha entre hermanos
pues tiene, a lo mejor simboliza lucha entre pueblos, ¿no? Pueblos que estaban enfrentándose, pues buscando espacios donde asentarse. Y es por eso que ahí está ese eco histórico, ¿no? Entre conflictos entre pueblos que mitológicamente se expresan, pues de una manera, muy alegórica. Entonces, aquí tenemos la ubicación. Pues recuerden que el principal río que baña la ciudad de Roma es el Tíber, o sea, gracias al Tíber, pues también es posible este desarrollo, ¿no? De estas ciudades. Y pues aquí se habla de las dos ciudades, Alba Longa y Lavinio, que eran las que existían, pero que pues ya eran insuficientes. Y es cuando se ve la necesidad de fundar otra ciudad, y es donde empiezan ahí los conflictos, ¿no? Entonces, les voy a leer otra partecita de esta historia. Toda vez que su abuelo había vuelto a ocupar el trono, los gemelos, reconocidos ahora como herederos reales, fueron presa en palabras de Livio, perdón, de la urgente necesidad de fundar un nuevo asentamiento en el mismo lugar en el que habían sido abandonados de pequeños. El rey dio su aprobación. Alba se había convertido en una ciudad tan grande como Lavinio y se hacía necesario construir una tercera ciudad. Pero la rivalidad fraterna que había caracterizado las relaciones entre Numitor y Amulio se reprodujo entre los nietos del primero. No pudieron decidir quién debería convertirse en el gobernante del nuevo asentamiento, de manera que pidieron una señal de los dioses. A partir de ahí todo fue cuesta abajo. Entonces, otra vez, pues el conflicto entre hermanos, en este caso de Rómulo y Remo, ¿no? Y pues tenían que decidir quién iba a gobernar la ciudad. Rómulo ocupó el Monte Palatino y Remo el Aventino como lugares de observación de los auspicios. Era una costumbre la cultura romana observar el movimiento de las aves, su comportamiento, y había sacerdotes que explicaban qué significaba cada digamos, presencia de estas aves. Entonces, esos son los auspicios, por eso uno también utiliza la palabra como actualmente, ¿no? Auspicio. Remo, ese se nos dice, fue el primero en recibir una señal. 6 buitres, tan pronto como se le hizo saber a la gente, 12 buitres aparecieron ante Rómulo. Los seguidores de cada uno de ellos saludaron a su señor como rey. Un bando basaba su legitimidad en haber sido los primeros en otear las aves, el otro en la cantidad. Se oyeron malas palabras, pronto seguidas de golpes, y en la disputa Remo fue asesinado. Entonces, ahí está otra vez esa historia, ¿no? De digamos, de enfrentamiento entre hermanos. Y ese es el mito, ¿no? Cómo se funda Roma sobre la base de una disputa entre hermanos. Y lo que les decía hace rato, o sea, el conflicto ahí fue que uno decía que primero había visto las aves y otro decía que eran más aves las que había visto. Entonces, ambos se asumían con el derecho de gobernar esta ciudad. Y a partir de ahí, pues, se da el asesinato de Remo. Entonces, quedando Rómulo, ¿no? Como pues el primer rey de Roma, ¿no? Pues esa es la historia. Aquí hay otro mapa de la ciudad de Roma que ustedes lo tienen ahí en sus lecturas. Está pues el río Tíber y aquí vamos viendo cómo se van las colinas, los montes y cómo acá se va asentando la ciudad de Roma. Entonces, dejando de lado esas partes míticas, lo que sí hay historicidad es precisamente en esa cronología, ¿no? De la fundación de Roma. Eh, Se sabe que Roma estaba compuesta por dos asentamientos, primero la colina Palatina y el otro la colina Esquilina, y que había ahí pobladores de los montes Albanos y Sabinos. Entonces, ya que Rómulo finalmente funda la ciudad, se dice que Roma fue creciendo con personas de todo tipo, o sea, como que no había ningún proceso de discriminación, personas que a lo mejor no tenían muy buenos antecedentes, ¿no? Según la historia, ¿no? Y viene otro mito que es el rapto de las Sabinas, no sé si alguien se lo sepa, estamos aquí en la parte de estas historias de los mitos, ¿no? Entonces, se supone que cuando se funda la ciudad, eh, pues resulta que se requieren mujeres, ¿no? Para que la población siga creciendo. Y aquí empieza esta historia, ¿no? Que también se las voy a leer para que luego la comentemos.
Este hecho se vio agravado dice, por el equivalente tribal del odio entre hermanos. Las aldeas vecinas, pertenecientes al mismo grupo étnico que los pobladores de Roma, se negaron a enviar a sus mujeres a la ciudad, puesto que despreciaban a la nueva comunidad y al mismo tiempo le temían el crecimiento de este nuevo poder en los alrededores. Rómulo organizó un gran festival en honor a Neptuno e invitó a sus vecinos sabinos, que habitaban la ciudad más próxima, de mayor tamaño. En el punto álgido de la fiesta, mientras los hombres sabinos estaban distraídos, los romanos secuestraron a todas las mujeres jóvenes. Pues se llama el rapto de las Sabinas. Yo creo que ya lo habían escuchado. Las mujeres, según Livio, olvidaron su resentimiento con el tiempo, puesto que sus maridos pronunciaban dulces palabras. Si bien cabe preguntarse qué hubiera pensado una historiadora romana sobre la cuestión. Pero el ejército de los sabinos atacó Roma en venganza e invadió la ciudadela y expulsó a sus ocupantes. Los romanos, obligados ahora a atacar su propia ciudad, avanzaron contra las murallas. El campeón sabino, un gran guerrero llamado Metius Curtius, lanzó el grito de guerra. Enseñadles que secuestrar jóvenes no es lo mismo que luchar contra los hombres. Aulló, momento en el cual Rómulo lo embistió con un grupo de los romanos más fuertes y Metius Curtius huyó aterrorizado. Cuando parecía que iba a producirse una masacre, las mujeres sabinas ocuparon el campo de batalla y se colocaron entre las tribus combatientes. Las sabinas suplicaron a ambos ejércitos que detuvieran la lucha, puesto que si la batalla continuaba, perderían tanto a sus padres como a sus maridos. El efecto de su petición fue inmediato y profundo, escribe Livio. Se hizo el silencio, ningún hombre se movió. Poco después, los capitanes rivales dieron un paso adelante para firmar la paz. Entonces, vean cómo explican este hecho que se conoce como el rapto de las Sabinas. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Sí conocían esa historia? No, Pues, eso es cómo, digamos, se fue formando Roma, cómo fue creciendo la población y cómo lo explica, ¿no? A través de estas, digamos, discusiones y de estos enfrentamientos con otros pueblos que estaban alrededor. O sea, para que Roma se convirtiera en la ciudad, digamos, más importante y luego empezara su expansión, pues tuvo que siempre estar combatiendo con los pueblos cercanos, ¿no? Por establecer su hegemonía. Bueno, pues Rómulo gobernó por 45 años. Eh, es muy difícil, ¿no? Digamos, el poder como que rastrear parte de esa historia. Aquí esa parte, si no, se me olvidó acá imprimirla, la muerte de Rómulo. Se dice que siempre tuvo dificultades con la presencia del Senado. El Senado en este momento era como un grupo de personas mayores o ancianas que de alguna forma eran el contrapeso del rey, en este caso Rómulo. En esa historia se dice que hubo como un enfrentamiento, como una discusión y que de repente Rómulo desapareció, o sea, como que se fue hacia los cielos y ya, o sea, ahí lo interesante es decir, ¿qué pasó con Rómulo? A lo mejor en la realidad Rómulo fue asesinado, pero obviamente lo tratan de explicar de manera mítica, ¿no? De que pues en una serie digamos, de situaciones o de conflictos, Rómulo desaparece, ¿no? Como que, y no se sabe nada de él. Lo que sí da cuenta es que había una rivalidad entre senadores y el propio emperador. Entonces, a partir de ahí, los senadores entablaron un gobierno como un comité y de alguna forma los sabinos, que eran ya parte importante de la ciudad de Roma, protestaron y aquí ya va a elegirse a otro rey, que es Numa Pompilio, ¿no? Según la leyenda. Y a partir de este rey, se supone que Roma va a tener un tiempo de paz y van a seguir otros reyes como Tulio Hostilio y Ancómaco. Si se dan cuenta, estamos hablando de la ciudad de Roma con raíces que de grupos latinos, de grupos y de grupos sabinos que poco a poco se van a ir integrando, ¿no? Entonces, y aparte la presencia etrusca es muy importante. Roma sigue avanzando en su crecimiento demográfico, pero eso también le va generando recelos con sus vecinos, como dice ahí. Y
Hay ciudades etruscas que están en relación también con la ciudad de Roma, pero las ciudades etruscas son mucho más avanzadas que este pueblo que apenas se está conformando. Y dentro de esas historias también Roma se siente heredera de la propia cultura griega, porque se dice que los fundadores también de Roma provienen del rey troyano Eneas, del héroe troyano, perdón, que huye a la costa italiana y aquí funda una familia. Entonces ahí está la conexión con la historia del mundo griego y con la propia historia de la guerra de Troya, ¿no? Entonces, los En etruscos, esa parte, Pamela, sí, doctora, nos puede ayudar porque si nosotros vemos prácticamente los mismos dioses griegos eran los romanos con otro sí, nombre. ujú, Afrodita, Diana, Minerva, o sea, todo el paralelo, Apolo en un lado, en el otro lado era... Entonces, ahí Artemisa. sí, es bien interesante esa parte. sí, sí, cómo se va se van integrando, ¿no? Pero realmente la fuerza de la cultura romana son precisamente las raíces griegas, y aquí está de alguna forma documentado. Entonces, ¿quiénes eran los etruscos? Les digo que es una cultura que se está investigando, no hay mucha información sobre ellos, pero sí lo que se conoce es que eran grandes arquitectos y comerciantes, ¿no? Y que conformaban ciudades-estado independientes entre sí, no eran propiamente un imperio, ¿no? Entonces, tenían poder porque comerciaban con productos de las minas y tenía mucha relación con los propios griegos, con las ciudades griegas. Entonces, hasta ahorita no se ha descifrado, no se sabe qué idioma hablaban los etruscos, o sea, no, por eso no se sabe muy bien cuál es el origen de de este pueblo, pero lo que sí se sabe es que era una cultura muy avanzada, ¿no? Para su momento y de la cual los romanos van a aprender, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les voy a comentar un poquito de la arquitectura, ¿no? Dice, Tito Livio atribuye al etrusco Tarquinio el Viejo el diseño del llamado Circo Máximo, el estadio romano situado entre las colinas Palatina y Aventina, y de establecer los cimientos del templo de Júpiter sobre el Capitolio. Dionisio añade que Tarquino cuadró las murallas de la ciudad y dio órdenes para construir un sistema de alcantarillado. Una acción quizá menos dramática, pero sin duda un logro útil, lo que es la cloaca máxima, ¿no? Al etrusco Servio Tulio se le atribuye haber conquistado los montes Quirinal y Viminal y haber construido trincheras y reforzado las murallas de Roma. Estas estructuras fueron ciertamente construidas por los etruscos. Los romanos no eran buenos constructores, pero en Etruria, los rituales religiosos presidían la fundación de las ciudades, la planificación de las murallas y el emplazamiento de las puertas. Las ciudades etruscas desenterradas muestran calles planificadas sobre una cuadrícula, algo que los romanos aún no habían considerado. O sea, aquí estamos viendo que los romanos son reconocidos como grandes arquitectos, pero resulta que ese conocimiento lo aprendieron de los etruscos, ¿no? Y lo perfeccionaron, por supuesto, ¿no? Pues, y eso hay que reconocerse, ¿no? Bueno, y seguimos hablando un poco de los reyes que gobernaron en este periodo de la Roma monárquica. Está Lucio Tarquino Prisco el Viejo, él es de origen etrusco. Entonces, Roma tuvo un periodo de dominación etrusca. Entonces, y él era, fíjense, hijo de madre etrusca y de padre griego. Entonces, para que vean cómo va llegando las influencias etruscas y griegas a la propia sociedad romana. Entonces, se dice que vivía en Tarquinia, que era una ciudad, y buscó fortuna en Roma. No se sabe mucho cómo fue ese camino, pero lo que está documentado es que se convirtió en la mano derecha del rey y después fue nombrado rey, ¿no? Pero sí se sabe que es de origen etrusco, ¿no? Entonces, también Lucio Tarquino Prisco es etrusco, él reinó por 40 años y después lo sucedió su yerno. Entonces, en este momento lo que se puede decir, no hay mucha información sobre el desempeño de los reyes, pero sí que eran de origen etrusco, ¿no? Y este rey gobernó ya sobre estos pueblos que eran etruscos, latinos y sabinos. Ahí se va integrando, ¿no? La ciudad de Roma con estas influencias. Bueno, esto ya lo comentamos ahorita. Y
La última parte de la monarquía se da con Tarquinio el Soberbio, nomás con el nombre ustedes ya se imaginarán, ¿no? Ahí la monarquía entra en crisis porque Tarquinio el Joven, pues que era muy, muy ambicioso y que era sobrino de Servio Tulio, él se confabuló con Tulia, con esposa de su hermano menor, asesinaron al esposo y posteriormente se casaron. Entonces, ahí Tarquinio despojó a su tío Servio Tulio y llegó al poder por una vía, obviamente, por medio de la intriga, de la violencia. Y pues el que le dijeran Tarquinio Soberbio, pues era precisamente porque se asumió como un rey con poderes absolutistas. Recuerden que aun cuando el rey es la máxima autoridad, en estos momentos había el Senado, que era compuesto por personas mayores, a los cuales se les tenía que consultar, era como el contrapeso. Y pues él no lo hacía. Aparte, un hijo adoptivo, putativo de él, viola a una mujer. Eso es parte, ¿no? de la historia. Obviamente es muy difícil tener así como la parte como de las fuentes de la evidencia, pero se dice que viola a Lucrecia, que era esposa de un aristócrata, y que eso fue como el límite de todas las acciones negativas que había hecho este Tarquinio, ¿no? El soberbio. Se da una revuelta de los grupos de la oligarquía en Roma y se supone que, sobre todo el marido de Lucrecia, pues el que fue ofendido, pues fue el que comanda, ¿no? Esta revuelta y a partir de ahí se dice que los reyes desaparecen de la historia de Roma y es cuando aparece la imagen o el título, perdón, de cónsul. El cónsul que va a tener un poder de tipo ejecutivo. Entonces, hasta aquí llega la historia de la Roma monárquica, ¿no? Con este Tarquinio soberbio, y aquí comienza lo que se conoce como la era de la República, y también el dominio etrusco va a disminuir y va a desaparecer de la ciudad de Roma. Entonces, esa es un poquito la historia de la Roma cuando es gobernada por reyes, ¿no? Se dice que fue tan mala la experiencia que vivieron los romanos con los reyes que dijeron que jamás iban a aceptar ser gobernados por reyes, ¿no? Por un monarca, ¿no? Luego podríamos ver que en la fase del imperio alguien pudiera decir que eran reyes, pero no es correcto, aunque el poder lo ejercían como reyes, ¿no? Pero quedó ese trago muy amargo en los romanos, ¿no? Del rechazo hacia un gobierno monárquico que no tuviera contrapeso, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran enriquecer sobre este periodo? Mm. Vamos ahora entonces, si no hay algún comentario, a ver ya el periodo que se conoce como república, que me parece muy interesante porque pues tiene mucha relación, ¿no? Con lo que platicaba Milton, ¿no? Con esa herencia que la podemos de alguna forma vivir en el presente. Sí, Pamela. Entonces, lo que provocó que la monarquía cayera en Roma fue la ofensa hacia una mujer. Bueno, esa es la historia así como, digamos, ¿cómo decirlo? Quizá hubo otras razones, ¿no? Pero la historia tradicional así lo cuenta, ¿no? Eh, Esa fue la gota que derramó, ¿verdad? exactamente, bien dicho, ¿no? Porque ya había ahí situaciones, sobre todo por la forma de asumirse como reyes y de ser como individuos que no aceptan el contrapeso y pues imagínense cometer muchísimas abusos, arbitrariedades que poco a poco se van, digamos, sumando. Para empezar, Tarquinio el Soberbio llega al poder por la vía violenta, usurpa el poder, asesina. Entonces, como que la monarquía hizo crisis, ¿no? Con esas situaciones. Pero obviamente la historia tradicional lo cuenta de esa manera, ¿no? Que a partir de la violación de Lucrecia, pues ya se da la crisis final, ¿no? De la monarquía. Entonces, la república que abarca del 509 al 30 antes de Cristo, hay que ir como que
entendiendo que Roma poco a poco se va expandiendo en un proceso obviamente largo, pero que ustedes pueden observar ya la ciudad de Roma, que está el río Tíber, y el área, por ejemplo, de color como salmón. En este momento Roma todavía tiene que luchar para enfrentarse contra qué. Contra cartagineses todavía están los etruscos con poder, los samnitas, la propia área de los griegos y los cartagineses. Poco a poco va a ir como que dominando, pero en este momento Roma apenas está, digamos, en ese proceso de expansión, ¿no? En la República. Hay una lucha contra los etruscos. En ese momento, los romanos son aliados de los cartagineses para luchar contra sus enemigos. También los romanos en este momento ya están sufriendo invasiones de los grupos celtas que atacan la parte norte, ¿no? De lo que es la península itálica. Y se habla que a partir de ese peligro de la invasión celta se crea la figura del dictador. Vean interesante este punto, ¿no? Dictador es una figura que surge con la idea de que tiene que haber una persona que tenga el poder, digamos, absoluto para tomar decisiones en un momento en que hay una urgencia y un peligro. Por eso el Ujú. dictador no puede ejercer el poder por un tiempo prolongado. El detalle es que la idea de dictador o el concepto se fue modificando. Sí, Milton. Está el micrófono cerrado, Milton. Es que exactamente, todo ese concepto de dictador, la necesidad de que alguien asumiera la defensa sin andar consultando, Ujú. capaz de tomar decisiones rápidas. Así es, para no perder tiempo, ¿no? Ahora hasta el Zarco que le dijeron que era el vecino de los narcos, ¿verdad? Le dijo Petro en las Naciones Unidas, está haciendo eso en Estados Unidos. Sí, Está asumiendo cosas bajo una emergencia de las ciudades, ¿verdad? De sus sí, propios ciudadanos. Ahora es más un argumento, pero en aquel momento era como una necesidad sí, para tomar decisiones rápidas a la defensa. sí, porque, Más un estratega militar que sí, porque, por ejemplo, ya estaban ahí los galos, perdón, al pie de la ciudad y pues tenían que tener a alguien que, como dice Milton, tomara decisiones rápidas y no perder el tiempo en andar consultando, ¿no? Entonces, por eso surge la figura de dictador. Era nombrado por los cónsules. Fíjense, solamente podía durar 6 meses. Ese era como, había un límite para el poder de este dictador. Y, y el dictador podía ser un cónsul, ¿no? Y como decían, pues era para proteger a la ciudad. Sobre todo, se asumía que en ese momento lo importante era defender la república y que por eso los derechos pues se suspenden, como cuando puede pasar en el presente, ¿no? Lo decía Milton, que cuando hay una situación de peligro se crea un estado de excepción, ¿no? Entonces, eso es digamos, el sentido, ¿no? De la figura del dictador. Y bueno. En estos periodos en que Roma va creciendo, pues se va generando un conflicto muy fuerte entre lo que se conoce como patricios y plebeyos. Roma está dividida entre dos grandes grupos. Patricios, que eran los que tentaban el poder político, económico, y los plebeyos, que eran los que no tenían el poder, si lo queremos ver así de manera muy general. Entonces, en ese momento, los que se decían patricios, pues eran, digamos, los que tenían el linaje, ¿no? O que se decían descendientes del Consejo Romano, ¿no? Que había estado desde el momento en que Roma era una monarquía, pero poco a poco se fueron convirtiendo en grandes terratenientes y obviamente fueron acumulando riqueza y los plebeyos iban quedando al margen, ¿no? Pues, No se me atraviese. de ese crecimiento económico. Entonces ahí vamos viendo cómo la sociedad romana en la República pues se va polarizando entre patricios y Y plebeyos. plebeyo. Entonces, ahorita vamos a ver una estructura de la sociedad romana. Entonces, un gran problema que tenían los plebeyos es que si adquirían deudas y no las pagaban, pues se convertían en esclavos.
Y eso como que también estaba afectando el propio sentido de lo que era la sociedad romana, ¿no? Porque acuérdense que en este momento Roma pues asume, ¿no? Que sus habitantes son ciudadanos, pero había mucho ese peligro, ¿no? De la esclavitud por deudas. Y, y se habla pues de cómo incluso hubo revueltas y motines precisamente por esta situación. Aquí déjame leerles una partecita, ¿no? De un soldado anciano que se queja que después de haber servido y haber defendido a Roma, pues termina en una situación muy precaria, dice. Se los comento. En el año 495 a.C., el descontento llegó al extremo del motín público, cuando un soldado anciano, famoso por sus hazañas, entró cojeando en el foro, con sus ropas manchadas de tierra y hechas jirones, su extrema palidez y su cuerpo demacrado, el pelo y la barba sin cuidar. Era una visión que empujaba a la compasión. El soldado fue reconocido y un murmullo se levantó entre la multitud. Cada vez más gente se apiñaba a su alrededor para escuchar sus palabras. El soldado rasgó su camisa y dejó su pecho al descubierto, mostrando las cicatrices sufridas a golpe de espada durante los años de servicio a Roma. La espalda llena de verdugones por los golpes propinados por su rico dueño. Mientras estuve de servicio, dijo el anciano, en las guerras sabinas, los ataques enemigos arruinaron mi ganado, mis cosechas. Mi hacienda fue arrasada. Todas mis posesiones, incluido mi ganado, me fueron robadas. Entonces, cuando menos capaz era de ello, se me exigió pagar impuestos y contraje deudas. Entonces decían, ¿cómo es posible que un individuo que defendió Roma terminara en esa situación tan difícil? Y en este momento él era ya que un esclavo. Entonces ahí empieza esa revuelta de los plebeyos, y como en ese momento Roma todavía tenía, digamos, frentes débiles, en este caso se dice que venía la invasión de otros pueblos llamados volscos, y ahí el Senado aprobó que ningún ciudadano podía convertirse en esclavo por deudas. Entonces, y sobre todo se estaba cumpliendo el servicio militar en activo. Entonces, de alguna forma fue una medida como para ir calmando un poco este descontento que había entre los plebeyos. Entonces, y aquí, por ejemplo, este problema continuó porque obviamente que si tú no estabas combatiendo, pues estabas todavía que vulnerable a convertirte en esclavo, y ahí hacen conciencia los plebeyos de que ellos son qué, de que ellos son mayoría, de que ellos son la fuerza. Y es cuando se desarrolla la primer huelga de la que se tiene noticia o que está documentada en la historia de la humanidad, que es en el 494 a.C., ¿no? Se dice que es la primera huelga, ¿no? Entonces, no sé si, déjame checar acá. Te los comento así rápido. La única fuerza con la que contaban era su gran número y de eso precisamente se aprovecharon. En el año 494 a.C. protagonizaron la primera huelga de la historia de la humanidad de la que tenemos noticia. Marcharon en grupo hacia el monte sagrado, situado a 5 kilómetros de la ciudad. Acamparon. Este hecho se conoció como la secesión plebeya. El pánico se apoderó tanto de los patricios que habían perdido sus esclavos y a la mayor parte de su ejército, como de los plebeyos que aún quedaban en Roma, que habían perdido casi todas sus fuerzas, ¿no? La ciudad se paralizó, todo dejó de funcionar. Si lo pensamos desde el presente, es un movimiento que de alguna forma hace conciencia, ¿no? De la fuerza que tienen las mayorías, pero creo que a veces se nos olvida, ¿no? Que las mayorías deberíamos hacer que los cambios y las transformaciones. Y en este caso está documentado pues este primer movimiento de tipo social. ¿Qué hicieron la élite, en este caso los senadores, para poder disminuir el descontento de los plebeyos? Crearon una magistratura especial que son los tribunos de la plebe. ¿Qué quiere decir? Que en la estructura de la república los plebeyos iban a tener a un representante que supuestamente iba a defender sus derechos, ¿no? Entonces, esa es la conquista después de esta primera huelga. ¿Qué les parece? Muy interesante, ¿no? Ujú. Muy interesante ver cómo la lucha de las masas por justicia, por equidad,
pero el peso que tuvo ante las élites Sí, muy buena logró reflexión. sus resultados, tener un espacio, ¿no? Dicen, me imagino yo a los patricios aterrorizados viendo a la muchedumbre no unida. Imagínense que si se lanzan sobre ellos, finalmente son la minoría, ¿no? Pero bueno, es como para reflexionarlo en el presente. Estos tribunos de la plebe, pues tenían que ser precisamente de tener ese origen. Y fíjense que tenían inmunidad, o sea, que tenía como, ¿qué sería ahorita? Fuero, ¿no? Sería como una especie de fuero, Fueron. que lo vemos en el presente. Y se supone que ellos tenían que cuidar que los más poderosos, los patricios, no cometieran injusticias contra los plebeyos. Ese era, digamos, el sentido de esta figura, ¿no? Y en el 494 se nombran los dos primeros tribunos de la plebe, ¿no? Que van a representar a este grupo, ¿no? Obviamente que pues, este tipo de conquistas pues, no acababan con los problemas y fue necesario también que se crearan códigos, ¿no? Y leyes que de alguna forma normaran las relaciones entre los romanos, sobre todo proteger a los más débiles. Entonces, ya ahí es donde viene el antecedente del derecho romano, que son las 12 tablas. Muy interesante este punto, no sé si les tocó revisarlo. Lo que No, ahora se conoce como el derecho social. Sí, así es. Entonces, ahí están los antecedentes. Fíjense cómo cuando los romanos se dieron cuenta que requerían de organizarse y de establecer reglas, crear códigos, pues resulta que van a Atenas para conocer el código Solón. ¿Se acuerdan que lo comentamos en la clase pasada? Para que vean otra vez ahí claramente la influencia de la cultura griega, ¿no? Entonces, pues van y griega. visitan Atenas y pues se documenta, ¿no? Cómo estaba estructurado el código de Solón. Acuérdense que Atenas había tenido otro código que había sido, digamos, derogado porque pues había sido un código bastante rígido, ¿no? Bastante duro, hasta cruel. Entonces, después de visitar Atenas y conocer el Código de Solón, se forma un consejo, ¿no? De 10 hombres para que ellos se encarguen de redactar pues estas leyes y que la Asamblea Popular sea la que las ratifique, ¿no? La que las apruebe, ¿no? Entonces, y se dice que estas 12 tablas que eran de madera se grabaron en el foro para que pues todo el mundo las viera, ¿no? Y se afirma pues que es la base del derecho romano. Entonces, interesante. Les voy a leer algunos aspectos de estas 12 tablas, ¿no? Déjame ver. Sí, oh, Ahí voy. Fíjense acá, desafortunadamente las tablas se han perdido. Todo lo que sabemos de ellas nos ha llegado a partir de citas encontradas en diversos documentos romanos, o sea que no se tiene así tal cual, ¿no? Cómo estaban estructuradas, pero bueno, algunos indicios. Las tablas incompletas contienen las provisiones que eran de esperar que mantuvieran la paz entre las dos clases romanas. Acuérdense, patricios y plebeyos, ¿no? Dice la tabla 3: quien haya admitido o se haya juzgado que debe dinero tiene 30 días para devolverlo. Transcurrido ese plazo, el deudor podía ser llevado ante un tribunal y de no contar con un aval o con un ingreso podía ser encarcelado. Pero el acusador tenía la obligación de pagar su comida, lo que podía terminar resultando más costoso que la condonación de la deuda. O sea, imagínense, o sea, que dices tú, ¿le cobro o no le cobro, no? Entonces, según Aparte, la, aparte que no paga, la tengo que mantener. aparte, ¿no? Según la tabla 12, quien quiera que formulase una acusación falsa podría ser llevado ante un tribunal compuesto por 3 jueces. Si los jueces decidían que había mentido, tendrían que pagar una cuantiosa multa, ¿no? En la tabla 9, la tabla central se leía: no deben proponerse leyes privadas. Los patricios ya no podían imponer su voluntad sobre los plebeyos sin el consentimiento de estos. O sea, leyes privadas, pues que un hombre poderoso, pues aplique la ley como él quiera, ¿no? Entonces,
Junto a estas leyes se formularon otras sobre causar daños y heridas que recuerdan al Código de Hammurabi. Un hombre que rompa los huesos a otro deberá pagar una multa, pero la multa queda reducida a la mitad si el agredido es un esclavo. Si los propietarios no se encargan de mantener los caminos que atraviesan sus propiedades, los usuarios del camino tienen permiso para conducir su ganado por la misma propiedad situada junto al camino. O sea, o lo hacen o lo hacen. Un hijo que haya sido Oh, vendido como esclavo en 3 ocasiones tiene la potestad de emanciparse de su padre, que son formas de cómo un esclavo se volvía ¿qué? Liberto, ¿no? Entonces, esta es una de ellas. libertad. Sí. Junto a todo ello, hay también algunas señales de que si bien las 12 tablas habían dado un paso en la dirección correcta, aún quedaban muchas injusticias por resolver. En Roma, algunas de ellas eran práctica común en la antigüedad. El niño deforme debe ser eliminado. Dice escuetamente la tabla 4. Imagínense, acuérdense de esa práctica. ¿Quién las, quién hacía eso? Los espartanos. Los espartanos, ¿no? Otras se refieren a la propia ciudad de Roma. Nadie podrá organizar reuniones en la ciudad durante la noche, afirma la tabla número 8. ¿Por qué creen que no querían esas reuniones? Porque hablan en contra del Estado. Sí, y porque había miedo de que hubiera motines y revueltas contra los Motines, patricios, ¿no? Dice la Patricio. tabla 8, una norma que tenía por objeto proteger a los patricios de otra trama plebeya y de forma más infame aún. La tabla 11 decreta, se prohíbe el matrimonio entre patricios y plebeyos. Esta ley en concreto fue derogada finalmente en el 445 a.C., tras un violento debate en el Senado. No todos estaban convencidos de que Roma podría seguir prosperando si se mezclaba la sangre de los romanos nobles y los plebeyos. Si se dan cuenta, fue una norma que se derogó, o sea, no se pudo mantener. Pues esos ejemplos de 12 tablas que, como se dice, no, pues no están completas, pero al menos dan indicios de que es un derecho mucho más evolucionado comparado con el Código de Hammurabi, ¿no? Que se hiciera aplicando a la ley del talión. Sí, ¿Algún comentario sobre estas Aquí 12 tenemos tablas? abogados y casi es la estructura de los sistemas jurídicos. Sí, ¿Algún abogado que nos dé esa comparación? a Que haga ver, derecho comparado ahí. sí, a sí. ver. Pamela, levantaste la mano. Bueno, de hecho, eso de lo que dicen de que no se podían casar los romanos nobles con los plebeyos, Sí. eso también es como parte de que da el prejuicio de las clases sociales y Sí. eso. Pero lo tuvieron que derogar, o sea, no pudieron sostenerlo, ¿no? Porque aparte, la idea de la división de patricios y plebeyos, a veces eran plebeyos ricos, o sea, el detalle es porque no eran descendientes, ¿no? De las familias más antiguas, pero había riqueza en plebeyos. Entonces, pues ahí también había un interés, ¿no? Ajá. Bueno, otro, Iba el dinero de por medio. ¿mande? Iba el dinero de por medio en Pues algunas sí, clases, ya sea plebeyos o patricios. sí. Bueno, aquí en estos periodos Roma sigue teniendo problemas, se enfrenta a guerras, por ejemplo, el avance de los celtas, de los galos, ¿no? Que de alguna forma están asediando a Roma. Y de hecho, cuando los galos invaden la ciudad de Roma, Roma tiene que pagar un cuantioso recurso porque no pueden, digamos, enfrentar a estas tribus que eran bastante belicosas, ¿no? Entonces, eh, aquí, por ejemplo, fue, digamos, de esas historias terribles que vivió la ciudad de Roma, ¿no? Por esta invasión de los romanos. Se dice que incluso tuvieron que pedir ayuda a los mesalinos para pagar el rescate y que luego intentan reconstruir la ciudad y según esa es la explicación de por qué la ciudad de Roma, eh, bueno, yo no la conozco, pero bueno, se sabe que Roma es una ciudad con un trazo muy irregular, con muchos callejones. Te dicen que después de la invasión de los galos y de casi destrucción de la ciudad, la tuvieron que reconstruir muy rápido y pues no cuidaron mucho la cuestión, ¿no? De los trazos.
que habían aprendido de los propios etruscos. Azteca. Y esa es la explicación de por qué Roma la ciudad es tan irregular, ¿no? En su estructura urbana. Bueno, aquí pueden ustedes observar un esquema de la sociedad romana. En la base de la sociedad romana están ¿quiénes? Los esclavos. Ya hemos dicho que la cultura griega y romana son culturas o sociedades esclavistas, o sea, que basan su desarrollo material en la mano de obra de los esclavos. Luego están los libertos. Los libertos son personas que habían sido esclavos y que son ¿qué? Que son liberados o que obtienen la libertad de alguna forma u otra. Ahorita, por ejemplo, las leyes decían que si un esclavo era vendido 3 veces, pues tenía derecho a recuperar su libertad, ¿no? Están los proletarios. Los proletarios son las personas que no tienen bienes, lo único que tienen es también su fuerza de trabajo, pero pues no son esclavos, digamos que son los elementos de la sociedad romana más pobres, ¿no? Y que generalmente no participaban en el ejército. Luego está el estrato medio, donde ya se considera que son ciudadanos y en ellos están campesinos, artesanos y pequeños comerciantes. Entonces, ellos forman parte de la ciudadanía y participan también en lo que es el ejército, pero en el ejército de a pie, en la tropa, ¿no? Se dan cuenta, también la estructura del ejército tiene que ver con la ubicación que tengas en la sociedad. Por ejemplo, en el caso de los equites o caballeros, pues ellos eran personas que tenían riqueza porque eran propietarios de tierras, terratenientes, comerciantes o banqueros. Ellos sí podían integrar el servicio militar como la caballería, ¿no? Porque tenían recursos para comprarse el caballo. Y luego en la cúspide está la nobleza senatorial. Fíjense que hay familias patricias y familias plebeyas. ¿Qué les decía hace rato? Ambas son terratenientes y ellas son las que van a formar pues la jerarquía militar, ¿no? Lo que son, digamos, el generalato. Entonces, de esa forma, la sociedad romana se estructura y se relaciona con el ejército, porque acuérdense que Roma, pues fue digamos, una cultura muy aguerrida, ¿no? Que se expandió. Militarizada. Militarizada sería más correcto, ¿no? Decirlo así. Es una sociedad militarizada donde todo este ciudadano romano es un ¿qué? Es un soldado. Tenía que Es un estar, ¿qué? soldado. Tenía que estar preparado para la guerra, ¿no? Aquí vamos viendo este esquema de cómo está constituida la República Romana. En la base de esta república está el poder de quién? Del pueblo, ¿no? De la Asamblea Popular, compuesta por quién? Por todos los ciudadanos romanos, hombres, ¿no? Las mujeres no cuentan aquí. La Asamblea Popular tiene poder para elegir a quienes, a los tribunos de la plebe. Acuérdense que estos tribunos fueron una conquista después de la lucha de los plebeyos. También ellos eligen otros cargos, otras magistraturas como los ediles, pretores y los cónsules, ¿no? Que el cónsul es como la máxima autoridad ejecutiva, ¿no? Y esta asamblea tiene el poder de sancionar las leyes. También estos magistrados pueden solicitar leyes y los tribunos de la plebe tienen el poder de ¿qué? De vetar leyes que considere que están afectando a sus representados, que son los plebeyos, ¿no? En la cúspide de esta constitución están los senadores y los cónsules, que son, digamos, parte pues, de los patricios de la clase más poderosa, y ellos pueden convertirse en gobernantes de provincias o ocupar los puestos más altos en el ejército o en las finanzas. Entonces, así está estructurada la República Romana. Se supone que la base del poder está en la Asamblea Popular del Pueblo Romano, donde participan todos los ciudadanos. ¿Alguna pregunta o un comentario sobre esto? Yo un comentario me gustaría. Lo que me llama la atención es cómo cambia el Senado, ¿no? Porque el Sí. Senado ya existía en la monarquía, pero era una especie de consejo Sí. y ya surge como una personalidad ya en el espíritu republicano. Y Sí. la Asamblea Popular Romana
pues es prácticamente el precursor de la Casa del Pueblo, lo que es ahora el Congreso, ¿no? Que viene siendo más o menos las mismas funciones que se supone que representan al pueblo, ¿no? Se supone, Me sí. llama la atención mucho que todo esto se hace con la mejor intención de que no se concentre el poder, Así de es. que sean justos, Sí. Buena cosa que reflexión, que no se concentre el poder, ¿no? sí, Y que la base sea la asamblea, ¿no? La soberanía está en la asamblea del pueblo. sí que gobierne el pueblo, cosa que actualmente se ha venido perdiendo, ¿no? Porque ahora lo que tenemos es una concentración de poder precisamente. Y el detalle es Pero que Roma no puede sostener tampoco esta república, ¿no? Con todas las buenas intenciones que tenía al principio, ¿no? Así. Un problema que experimentaba la sociedad romana y la política era precisamente un poco lo que están comentando, ¿no? La idea, los conceptos de patronazgo y clientela. O sea, ¿quiénes eran los patrones? El patrón tiene muchos significados, pero en este caso el patrón es una persona poderosa, como un Ay, padrino. ay. Es una persona poderosa que tiene poder político, que tiene poder económico y que tiene la posibilidad de ayudar a otros. Y esos otros a los que ayuda es su clientela. Por ejemplo, está un patricio romano que a lo mejor es senador y tiene una posición política económica y van gente plebeya, gente pobre, y van y le piden trabajo o le piden consejo legal. Entonces, esa persona es ese patrón y obviamente que los apoya, pero ¿a cambio de qué? A cambio de que cuando él tenga aspiraciones para ocupar un cargo político, sea que sea apoyado por estas personas, por estos clientes. Esta, esta relación patronazgo-clientela lo vivimos en el presente. Dígame si no. el clientelismo político, ¿no? Exactamente, el clientelismo político, así se le conoce, ¿no? O sea, todos, si estamos en un sindicato, el líder sindical Sí. es el patrón, es el patronazgo, y todos los afiliados son qué? Son la clientela, ¿no? Entonces, Sí. si estamos en un partido político, los líderes, entonces, para que vean cómo esta cuestión de patronazgo, la clientela, pues es lo que va pervirtiendo y manipulando este sistema o esta estructura política, ¿no? Entonces, porque obviamente, pues los patrones o estos poderosos ayudan, pero a cambio de qué? A cambio de que se vote por ellos. Porque Maestra, mande, perdón, sí, ¿cómo ahorita que está mencionando usted todos esos conceptos, todavía los seguimos manejando en la actualidad, ¿no? O sea, sí, para que vean, cómo ellos fueron los precursores de todo esto. para bien o para mal. Así es, para bien o para mal. Y las 12 tablas, yo recuerdo cuando estudiaba Derecho que nos decían que eran específicas. Sí, Y eso mismo marcaba que todo el pueblo, toda la sociedad en aquel entonces se rigiera por ellas. Como usted lo acaba de decir, para bien o para mal, pero sí, eso era lo que había y lo que tenían que seguir, ¿no? Entonces sí. es increíble que después de tanto, tanto tiempo sigamos con los mismos conceptos y con las mismas ideas Y esas prácticas, ¿no? Políticas que vienen desde tanto tiempo desde atrás. antaño. Aquí viene un poquito definido las funciones que realiza cada quien, ¿no? Los cónsules que tienen poder civil y militar y que son electos, ¿no? Deben ser dos cónsules, son electos por quien, por la asamblea. Por eso les digo, si un patricio romano quería ser cónsul, pues tenía que tener una clientela muy grande, o sea, para que estos votaran por él. Entonces, por eso, pues tenía que hacer esos favores, ¿no? Acuérdense que la dictadura ya vimos cuando inicia y que solamente debe durar por 6 meses y es en caso de guerra, pero ellos también, con ellos también se va a pervertir cuando nombran, por ejemplo, a Julio César como dictador vitalicio. Están los censores, de ahí viene el término censor, ¿no? Que están vigilando a los funcionarios, son como A una los contraloría, funcionarios. ¿sí? Y que también realizaban pues el conteo, ¿no? De la población. Los pretores de aspectos de judiciales, la aplicación de las leyes. El tribuno de la plebe, acuérdense que representa los intereses de los plebeyos, defendiéndolos de los abusos supuestamente de los patricios. Pero cuando estamos viendo esa presencia del patronazgo y la clientela, ahí es cuando es difícil que un tribuno de la plebe pueda a veces defender a los que representan. Están los ediles que
son los que de alguna forma se encargan de los aspectos del desarrollo de la ciudad, como los edificios, las fiestas, los festejos públicos y asuntos policiales. Por Ajá. ejemplo, por eso al presidente municipal ahorita se le dice edil, si han escuchado, ¿no? Y están los cuestores, Edil, que sí. son los que se encargan de los recursos económicos financieros, ¿no? Entonces, por ejemplo, un patricio romano tenía que hacer una trayectoria política, empezar desde los puestos más bajos hasta llegar a donde, hasta convertirse en un cónsul, ¿no? Y luego convertirse en senador, que era como la cúspide de la carrera política. Tenías que transitar poco a poco por cada uno de estos cargos. Por ejemplo, Julio César se dice que tuvo en cierto momento el cargo de edil, entonces por eso también empezó a tener relación con la plebe y a ser popular. Bueno, sobre el sistema político, pues de alguna forma está compuesto por el Senado, que es la máxima autoridad, y estos cargos de magistrados, ¿no? Ya decíamos que todos los patricios que aspiraban a llegar a los máximos cargos tenían que hacer pues toda una carrera política, ¿no? Entonces, el Senado, pues se supone que era la Asamblea es la máxima autoridad, pero se supone que quien tenía digamos, esa, digamos, responsabilidad y capacidad, ¿no? Para las leyes, pues eran los senadores, porque ahí se concentraban, pues ya los políticos que habían hecho una carrera y que tenían mucha experiencia. Entonces, era formado por todos todos los antiguos que habían tenido algún puesto político, ¿no? Era un cargo vitalicio, o sea que hasta que les llegaba la muerte o a menos que renunciaran. Y vean cómo primero eran 300 y luego aumenta a 600, ¿no? Entonces, ahí porque luego nos quejamos, ¿no? También del número que tenemos. Y obviamente dentro del Senado, pues había líderes, ¿no? Que eran los que iban marcando las discusiones y la batuta, ¿no? Entonces, para llegar al Senado, pues tenía que tener toda una carrera, ¿no? El consulado, pues es como el poder ejecutivo en la República y es como el máximo puesto al que tú puedes aspirar porque luego te puedes convertir digamos, en una figura, cuando empieza la expansión de Roma, en una figura que destaque sobre todo Nobilia. en el crecimiento, ¿no? Por ejemplo, Julio César, ¿no? Que fue el conquistador de las Galias. Entonces, bueno, sobre lo del Ok. pueblo, el pueblo se supone que podía proponer leyes, ¿no? Entonces, el detalle es que este sistema, como dice ahí, es un poco complejo, porque al final quien detenta el poder y quien va a tomar las decisiones, pues va a ser un grupo de patricios ricos. Por eso dice que es una oligarquía, ¿no? Como que un grupo muy reducido va a tener el control de esta república, aunque se buscan esos contrapesos con los tribunos de la plebe y pues con las leyes para evitar, ¿no? Que sean injusticias, pero obviamente esto no fue posible, ¿no? Entonces, el término república viene de la raíz res, que significa cosa, y lo público. O sea, aquí con la República Romana va a estar muy bien separado lo que es el espacio y el interés público del interés ¿qué? Privado. Por eso dice res pública, la cosa pública, ¿no? La importancia del Estado, ¿no? Como el gobierno que va de alguna forma a cuidar porque domina el interés público, ¿no? Sobre el interés privado. Entonces, eso significa la etimología de la república, ¿no? Y bueno, Roma sigue teniendo conflictos con otros culturas como Cartago. Sigue teniendo también situaciones complicadas en su estructura social porque sigue habiendo esas diferencias entre patricios y plebeyos porque, porque precisamente es una sociedad muy, digamos, desigual. O sea, en la cúspide están los patricios y los demás son los plebeyos. Aquí vamos a ver cómo en estos conflictos pues, vuelven a tener otra conquista. Ahora un cónsul puede ser ¿qué? Puede ser plebeyo. Entonces ahí es como una manera de ir como que abriendo más, digamos, la política a elementos que no sean parte de las familias más digamos, tradicionales. Bueno, también aquí como dato nada más, tiene que enfrentar a los samnitas, son varias guerras. En ese periodo se construye la famosa Vía Apia,
que pues va a ser una medio de comunicación para conectar a la ciudad de Roma. Y bueno, aquí no voy a meter en detalle, pero ellos se enfrentan a los samnitas y logran derrotarlos, pero en un proceso muy largo. Entonces, también tienen que enfrentar a los cartagineses. Y ahí están las famosas guerras púnicas que a quien le guste la cuestión militar es un tema muy interesante porque los romanos empiezan a dominar toda la península itálica, pero llega un punto que se van a enfrentar con una potencia que son los cartagineses. Una cultura que tenía el dominio de los mares porque eran pues comerciantes. En algún momento fueron aliados incluso, pero ya cuando Roma se va fortaleciendo y va dominando la península itálica, empieza ya el conflicto con los cartagineses para dominar lo que era el mar Mediterráneo. Y aquí van a existir tres guerras entre cartagineses y romanos hasta que se destruye la ciudad de Cartago. Pero en este proceso, Roma estuvo a punto de ser dominada por los cartagineses, a punto de ser asediada la ciudad de Roma. Ahí se discute por qué los cartagineses no la tomaron, pero estuvieron a punto, ¿no? Y fueron guerras que desangraron mucho a Roma porque tuvieron muchísimas derrotas contra los cartagineses. Entonces, pero es una historia muy épica, muy larga, que a quien le guste, les digo, los aspectos Y militares. muy seguidas, ¿Mande? guerras muy seguidas. Sí, es que o sea, como dicen, Roma no se hizo en un día, ¿no? Fue un proceso muy largo.